Bienvenidos a Bestias del Motor. Aquí el motor ruge y la pasión por las cuatro ruedas nunca se detiene. En este canal, te traemos la actualidad más vibrante del mundo del motor, desde las últimas noticias hasta las innovaciones que marcarán el futuro de la carretera. Con un estilo directo y sin rodeos, exploraremos juntos cada curva, cada avance y cada historia que hace latir este universo. No te pierdas ni un solo vídeo, suscríbete y mantén el acelerador a fondo con nosotros. Imagina esto, estás en tu garaje, con ese olor a gasolina que te hace sentir vivo, y de repente, alguien te dice que el futuro es eléctrico. Claro, como si cambiar el rugido de un V8 por el zumbido de un ventilador fuera tan sencillo. Pero bueno, aquí estamos, en pleno 2025, y los coches eléctricos no paran de aparecer en todas partes. ¿Cuánto duran realmente estos bichos? ¿Son una inversión o un dolor de cabeza disfrazado de ecología? Hoy vamos a desmenuzar un análisis masivo de 7.000 vehículos eléctricos, de esos que han rodado por carreteras reales, no en laboratorios de ensueño. Vamos a hablar de baterías que prometen el oro y el moro, pero que a veces se comportan como un novio infiel, te dejan tirado cuando más lo necesitas. Y sí, lo haremos con ese toque de sarcasmo que nos caracteriza, porque entre fanáticos del motor, sabemos que nada reemplaza el tacto de un cambio manual, pero hay que facing the facts, ¿no? Primero, contextualicemos un poco. Los coches eléctricos han invadido el mercado como una plaga de langostas en un campo de trigo. Tesla, con su Elon Musk al frente, vendiendo sueños de autonomía infinita, los chinos con sus BYD baratos pero sospechosos, y los europeos, como Volkswagen o BMW, intentando no quedarse atrás mientras lidian con regulaciones que les aprietan las tuercas. ¿Pero duración? Ahí está el quid. Un estudio reciente, que ha mirado bajo el capó de miles de estos autos, nos dice que la media de vida útil ronda los 200.000 kilómetros antes de que las baterías empiecen a quejarse. ¿Suena bien? Espera, que no es oro todo lo que reluce. En los foros de apasionados como nosotros, se habla de rumores, baterías que pierden capacidad al 80% en solo 5 años, costes de reemplazo que te dejan la cartera tiritando, y negociaciones con concesionarios que parecen un regateo en un bazar turco. Hablemos de los datos crudos. De esos 7.000 vehículos analizados, la mayoría son modelos de los últimos 10 años. Teslas Model S y 3, Nissan Leafs que fueron pioneros pero ahora parecen abuelos cascarrabias, Chevrolet Bolt que prometían ser asequibles, y hasta algunos Porsche Taycan para los que tienen pasta. El análisis viene de una base de datos recopilada por empresas de seguros y talleres independientes, donde se registran fallos, mantenimientos y kilometrajes reales. ¿Resultado? El 60% de estos coches superan los 150.000 kilómetros sin problemas mayores, pero el 40% restante... amigo, ahí entran las historias de terror. Baterías que degradan un 1 a 2% por año en condiciones ideales, pero si vives en un clima extremo, como el frío de Canadá o el calor de Arizona, esa degradación se acelera como un turbo mal ajustado. Imagina, un Tesla con 100.000 kilómetros y la batería al 70%, obligándote a cargar cada 2x3. Y los rumores no ayudan. Se dice que algunas marcas ocultan datos de degradación para no espantar a los compradores, mientras los fanáticos del diésel nos reímos por lo bajo. Pero no todo es negro. Hay casos de Leafs que han llegado a 300.000 kilómetros con la batería original, gracias a un uso cuidadoso, cargas lentas, evitar temperaturas extremas, y no pisar el acelerador como si fueras Le Mans. Sin embargo, el sarcasmo viene cuando comparamos con un buen gasolina, un Toyota Corolla que te dura 400.000 kilómetros sin pestañear, con mantenimientos baratos. ¿Por qué los eléctricos parecen tan delicados? Las baterías de ion litio son como princesas, necesitan mimos constantes. Si las cargas rápido en estaciones públicas, se calientan y envejecen prematuramente. Y las negociaciones con las garantías. Eso es un capítulo aparte. Marcas como Tesla ofrecen 8 años o 160.000 kilómetros, pero lee la letra pequeña. Si usas superchargers demasiado, te pueden decir que es uso abusivo. En los grupos de Facebook de dueños, se comparten trucos para alargar la vida, apps que monitorizan la salud de la batería, ciclos de carga al 80%, y hasta refrigeración casera para los módulos. Sigamos profundizando en los mitos. Uno grande, los eléctricos duran para siempre porque no tienen motor de combustión. ¡Qué gracia! Sí, no hay aceite que cambiar ni correas que romper. ¿Pero y el inversor? ¿Los motores eléctricos? Esos fallan también, y cuando lo hacen, el coste es astronómico. En el análisis,
El 15% de los vehículos tuvieron problemas en el sistema de propulsión antes de los 100.000 kilómetros. Rumores apuntan a que en China, donde se fabrican muchas baterías, hay lotes defectuosos que se cuelan en modelos exportados. Y los fanáticos del motor sabemos que nada como el sonido de un escape, pero estos eléctricos, con su silencio sepulcral, te hacen echar de menos el rugido. Otro punto. El reciclaje. Se dice que las baterías usadas se acumulan en vertederos, pero el estudio muestra que el 70% se reutilizan en storage para hogares. Aún así, el coste ambiental de extraer litio, eso da para otro vídeo. Vamos a casos reales. Tomemos un Model S de 2015, dueño en California, 250.000 kilómetros, batería al 85%. Bien, pero cambió el pack por garantía a los 150.000 porque perdía capacidad. Negociación con Tesla, 2 meses de emails y visitas al service. Otro, un Leaf 2012 en España, 180.000 kilómetros, batería al 60%, y el dueño lo vende por 4 duros porque reemplazarla cuesta más que el coche. En foros como Reddit /Electric Vehicles, las historias fluyen. Mi Bolt se incendió por un recal pendiente, o BMW i3 con 120.000 kilómetros, impecable, pero la app dice que la batería está al límite. Y los problemas de software, actualizaciones que prometen mejoras pero a veces briquean el sistema, dejando el coche como un pisapapeles caro. No olvidemos el factor humano. Nosotros, los de 45 para arriba, crecimos con carburadores y manuales. Adaptarnos a pantallas táctiles y regeneración de frenos es como pedirle a un lobo que se haga vegano. El análisis muestra que el 25% de los fallos vienen de mal uso, cargas incompletas, aparcar en sol directo o ignorar alertas. Sarcasmo modo on. ¿Quién iba a pensar que un coche que se enchufa como un móvil necesita cuidados? Y las negociaciones con aseguradoras. Premiums más altos porque las reparaciones son especializadas. Un golpe en la batería y adiós. Total los. Más datos. De los 7.000, el 10% fueron desguazados antes de los 100.000 kilómetros por accidentes o fallos catastróficos. Comparado con gasolina, donde solo el 5% sufren eso. Rumores de conspiraciones. ¿Las marcas diseñan obsolescencia para vender nuevos? Tesla niega, pero sus baterías no son fáciles de reparar. En Europa, con el Green Deal, se negocian subsidios para eléctricos, pero los talleres tradicionales se quejan, no sabemos repararlos, y las piezas tardan semanas. Sigamos con ejemplos. Un Audi e-tron con 140.000 kilómetros, batería ok, pero el sistema de cooling falló, coste 5.000 euros. Dueño furioso en un foro alemán. O un Hyundai Kona EV, recal masivo por baterías LG que se incendiaban. Miles afectados, negociaciones con la marca para compensaciones. Y en Estados Unidos, el IRS da créditos fiscales, pero si la batería es china, olvídate. Política metida en el motor, como siempre. El toque cercano, si eres como yo, que aún sueña con un Mustang clásico, estos eléctricos son un experimento. Pero el análisis dice que con avances en baterías sólidas, la duración podría doblarse en pocos años. Aún así, ¿vale la pena? Para ciudad, quizás. Para carretera abierta, dame gasolina. Y así, en esta primera parte, hemos rascado la superficie. Hay mucho más. Degradación detallada, costes reales, y comparaciones que te harán pensar 2 veces antes de enchufar tu vida al litio. Vamos a meterle más leña al fuego, porque el tema de los coches eléctricos y su duración da para mucho, y aquí no nos andamos con rodeos. Ya hemos visto que las baterías son el corazón de estos bichos, pero también su talón de Aquiles. Ahora, agarra el volante, que vamos a profundizar en cómo se comporta esa supuesta maravilla tecnológica en el mundo real, con datos que te harán alzar una ceja y, quizás, soltar una risita sarcástica. Porque, seamos sinceros, los fanáticos del motor no nos tragamos cuentos de hadas sobre autonomía infinita ni promesas de cero mantenimiento. Aquí van los detalles jugosos de nuestro análisis de 7.000 vehículos eléctricos, con un ojo en los problemas que nos tocan la fibra y otro en los rumores que circulan en los talleres y foros. Primero, hablemos de la degradación de las baterías, que es como el envejecimiento de un buen vino, pero al revés, se pone agrio rápido si no lo cuidas. El análisis muestra que, en promedio, las baterías de ion litio pierden entre un 1% y un 2% de capacidad por año en condiciones óptimas. ¿Óptimas? Ja, eso significa vivir en un lugar con temperaturas suaves, como la primavera eterna de California, y cargar siempre en casa con un cargador lento.
Pero si vives en sitios como Noruega, donde el frío te congela hasta el alma, o en Dubái, donde el asfalto quema, la cosa cambia. En climas extremos, la degradación puede subir al 3 a 4% anual. Traducción: un Tesla Model 3 con 100.000 kilómetros en Oslo puede estar al 65% de su capacidad original, mientras que un gasolina sigue rugiendo sin dramas. En foros como InsiDevs, los dueños comparten gráficas de sus baterías cayendo en picado, y no es raro leer a alguien maldiciendo porque su Nissan Leaf de 2016 ya no llega ni al supermercado sin pedir clemencia. Y luego está el tema del uso. Si eres de los que pisa a fondo, como buen fanático del motor, olvídate de las promesas de autonomía. El análisis dice que los conductores agresivos, esos que exprimen el acelerador como si estuvieran en Nürburgring, degradan sus baterías un 20% más rápido. ¿Por qué? Porque las descargas rápidas generan calor, y el calor es el peor enemigo del litio. Un ejemplo, un Porsche Taycan, que es como el eléctrico con alma de deportivo, pierde hasta un 15% de capacidad en 3 años si lo usas para alardear en cada semáforo. En Reddit, un usuario contó que su Taycan, con 80.000 kilómetros, ya no pasaba de 300 kilómetros de rango, cuando nuevo prometía 450. ¿Solución? Cuida tus ciclos de carga, mantén la batería entre el 20% y el 80%, y reza para no vivir en un sitio donde el termómetro se ríe de ti. Ahora, los costes. Aquí viene el golpe al hígado. Cambiar una batería no es como cambiar el aceite de tu viejo Golf. En el estudio, el reemplazo de un pack de batería para un Tesla Model S puede costar entre 15.000 y 20.000 euros. Sí, has leído bien. Para un Nissan Leaf, solo 7.000 a 10.000, pero eso es más de lo que vale el coche usado. Y no hagas cuentas alegres pensando que la garantía lo cubre todo. Las marcas suelen garantizar la batería por 8 años o 160.000 kilómetros, pero con peros. Si usas cargadores rápidos demasiado, te pueden acusar de abuso. Un dueño de un Chevrolet Bolt en un grupo de Telegram se quejó de que GM le negó la garantía porque el 70% de sus cargas eran en estaciones públicas. Negociaciones con los concesionarios son otro circo, horas de espera, diagnósticos vagos, y a veces, un es normal que te hace querer arrancarte los pelos. Pero no todo es fatalidad. Hay trucos que los fanáticos compartimos en los foros para alargar la vida de estas baterías. Por ejemplo, apps como Battery Life o Pluxare te muestran el estado de salud de tu batería y te avisan si estás siendo demasiado agresivo con las cargas. También hay quienes instalan sistemas de refrigeración extra para los packs, aunque eso ya es nivel friki del motor. Un caso curioso del análisis: un Tesla Model X con 200.000 kilómetros en Países Bajos, usado para taxis, mantuvo un 90% de capacidad porque el dueño cargaba siempre en casa, a baja potencia, y evitaba el frío extremo. Pero, claro, no todos tenemos esa disciplina ni vivimos en un país donde todo está electrificado como si fuera el paraíso de Elon. Y luego están los rumores que corren como gasolina en un incendio. Se dice que algunas marcas, especialmente las chinas, usan celdas de batería de menor calidad en sus modelos de entrada, como el BY de Dolphin. El análisis no lo confirma al 100%, pero sí muestra que los vehículos asiáticos, fuera de los premium como NIO, tienen un 10% más de incidencias en los primeros 100.000 kilómetros. En X, un usuario filtró un supuesto informe interno de BYD admitiendo problemas con celdas de litio ferrofosfato en climas cálidos. ¿Verdad o fake? ¿Quién sabe? Pero los talleres están llenos de historias de baterías que misteriosamente fallan tras la garantía. Otro punto que nos toca la moral: el mantenimiento. Los eléctricos venden que son sin mantenimiento, pero eso es como decir que un coche clásico no te da problemas si lo dejas en el garaje. Los sistemas de refrigeración de las baterías, los inversores y los motores eléctricos también fallan. En el análisis, el 12% de los vehículos tuvieron problemas con el sistema de gestión térmica antes de los 120.000 kilómetros coste medio de reparación, 3.000 euros. Y no hagas como aquel tipo en un foro alemán que ignoró una alerta de batería sobrecalentada y acabó con un Model Y parado en la autobahn. Sarcasmo modo on. ¿Quién necesita un V12 cuando tienes un ventilador que suena como un PC gaming recalentado, verdad? Y no podemos olvidar el impacto en el bolsillo a largo plazo. Los fanáticos del motor sabemos que un coche es una inversión emocional, pero también económica. Los eléctricos, con sus baterías caras y reparaciones especializadas, te hacen pensarlo 2 veces. En el estudio, los coches con más de 150.000 kilómetros tienen un valor residual un 30% menor que un gasolina equivalente.
Un BMW i3 con 120.000 kilómetros se vende por menos de 10.000 euros, mientras que un Serie 3 de la misma edad sigue valiendo el doble. Y en los concesionarios, las negociaciones para vender un eléctrico usado son un drama. Nadie quiere un coche con una batería al 70%, dicen los vendedores en foros como Autotrader. Pero, ojo, que no todo es un desastre. El análisis también muestra que los avances en tecnología están mejorando las cosas. Los modelos más nuevos, como el Tesla Model Y 2023 o el Hyundai Ioniq 5, tienen baterías con mejor gestión térmica, perdiendo solo un 5 a 7% los primeros 100.000 kilómetros. Y las baterías de estado sólido, que están a la vuelta de la esquina, prometen durar hasta 500.000 kilómetros. ¿El problema? Todavía son prototipos, y nosotros, los que amamos el olor a gasolina, no queremos esperar una década para ver si cumplen. En fin, esta segunda parte nos deja con una verdad incómoda. Los eléctricos pueden durar, pero requieren más mimos que un coche clásico y te pueden dejar con el corazón roto y la cartera vacía, si no lees la letra pequeña. Todavía hay más. Los costes de propiedad, los mitos sobre el reciclaje y cómo las marcas juegan con nuestras expectativas. Sigue con nosotros, que esto se pone más interesante. Aquí seguimos, con el pie en el acelerador, destripando el mundo de los coches eléctricos y su supuesta duración infinita que tanto venden las marcas. Ahora que ya hemos hablado de baterías que envejecen como estrella de Hollywood sin botox y de costes que te hacen replantearte la vida, vamos a meterle caña a los problemas prácticos que enfrentan los fanáticos del motor como nosotros. Porque, seamos realistas, cambiar el rugido de un motor por un zumbido eléctrico no es solo una cuestión de tecnología, sino de estilo de vida, de orgullo y, sí, de lidiar con un montón de dolores de cabeza que nadie te cuenta en el concesionario. Basándonos en el análisis de esos 7.000 vehículos eléctricos, vamos a explorar los fallos más comunes, los mitos que circulan en los foros y las negociaciones que te hacen querer volver a los carburadores. Prepárate para más datos, más sarcasmo y más verdades que duelen. Empecemos con los fallos que te hacen mirar al cielo y preguntarte por qué no compraste un diésel. El análisis de los 7.000 coches revela que, aunque las baterías son el centro de atención, no son el único problema. El 18% de los vehículos estudiados tuvieron fallos en el sistema de propulsión eléctrica antes de los 120.000 kilómetros. Hablamos de inversores que se queman, motores eléctricos que empiezan a vibrar como una lavadora vieja y sistemas de refrigeración que deciden tomarse vacaciones. Un ejemplo, un Audi e-tron 2019 con 110.000 kilómetros en Alemania, cuyo propietario, en un foro de Audicine, contó que el inversor falló y la reparación costó 4.500 euros. ¿Garantía? ¡Ja! Había expirado por 6 meses. En los talleres, los mecánicos tradicionales se quejan, estos coches son ordenadores con ruedas, y nosotros no somos informáticos. Y no les falta razón. Un Tesla Model 3 con 90.000 kilómetros puede quedar separado por un fallo de software que bloquea el sistema, y la solución a veces es esperar una actualización OTA que, con suerte, no convierte tu coche en un ladrillo. Hablemos de los mitos, porque en el mundo del motor, los rumores corren más rápido que un Dodge Viper. Uno de los más grandes, los eléctricos no necesitan mantenimiento. ¡Qué risa! Sí, no cambias aceite ni bujías, pero el análisis muestra que el mantenimiento de los sistemas eléctricos y de refrigeración es más caro que el de un gasolina promedio. Por ejemplo, el sistema de refrigeración de la batería, que usa líquido especial, puede costar 1.000 euros en un cambio rutinario cada 4 años. Y si se obstruye una bomba de calor, como le pasó a un Hyundai Kona EV con 130.000 kilómetros, prepárate para soltar 2.500 euros. En foros como Reddit /Electric Vehicles, los usuarios comparten historias de terror. Un Chevrolet Bolt cuyo sistema de gestión térmica falló en Arizona, dejando al dueño con una factura de $3.800 porque el calor del desierto no está cubierto. Sarcasmo modo on. Claro, porque todos vivimos en un laboratorio climatizado, ¿verdad? Y luego están las negociaciones con las marcas, que son como pelear con un boxeador con los ojos vendados. El análisis señala que el 30% de los dueños de eléctricos con problemas en la batería o el sistema de propulsión tuvieron que batallar con los concesionarios para que cubrieran las reparaciones bajo garantía. Un caso típico, un Nissan Leaf 2018 con 140.000 kilómetros, batería al 62%, y el concesionario diciendo que es degradación normal. El dueño, en un grupo de WhatsApp de propietarios, acabó pagando 8.000 euros por un reemplazo porque no quiso seguir discutiendo. En X, circulan hilos de usuarios furiosos con Tesla porque sus garantías no cubren uso intensivo en superchargers,
aunque nadie te dice que significa intensivo. Y no hagas como aquel tipo en California que llevó su Model S a juicio contra Tesla por un fallo de batería, y perdió porque la letra pequeña le jugó en contra. Otro tema que nos toca la fibra: el valor residual. Los fanáticos del motor sabemos que un coche no solo es para disfrutarlo, sino también para venderlo cuando toca. Pero con los eléctricos, la cosa se complica. El análisis muestra que un coche eléctrico con 100.000 kilómetros pierde, en promedio, un 40% más de valor que un gasolina o diésel equivalente. Un BMW i3 2017, por ejemplo, apenas se cotiza 8.000 euros con 120.000 kilómetros, mientras que un Golf TDI de la misma edad sigue rondando los 15.000. ¿Por qué? Porque los compradores de segunda mano temen quedarse con una batería medio muerta y sin garantía. En los foros de AutoScout 24, los vendedores se quejan: nadie quiere mi Leaf porque la batería está al 70%, aunque el coche está impecable. Y los concesionarios no ayudan. Muchos ofrecen precios de risa porque saben que revender un eléctrico usado es un dolor. Pero no todo es un drama. El análisis también destaca a los héroes anónimos. Esos coches eléctricos que, contra todo pronóstico, duran como campeones. Un Tesla Model S 2014 con 280.000 kilómetros en Noruega, usado como taxi, sigue al 88% de capacidad porque el dueño lo cuida como si fuera un Stradivarius. O un Nissan Leaf 2013 en Japón, con 220.000 kilómetros, que aún hace 100 kilómetros por carga gracias a cargas lentas y un clima suave. ¿El secreto? Disciplina militar: nunca cargar al 100%, evitar cargadores rápidos y mantener la batería fresquita. Pero, seamos sinceros, ¿quién de nosotros tiene tiempo para mimar un coche como si fuera un bonsái? Y luego están los rumores de obsolescencia programada, que encienden los foros como una chispa en un bidón de gasolina. Algunos usuarios en X aseguran que las marcas diseñan las baterías para fallar justo después de la garantía, forzándote a comprar un modelo nuevo. El análisis no lo confirma, pero sí muestra que el 25% de los vehículos estudiados necesitaron reparaciones importantes justo después de los 8 años. ¿Coincidencia? Puede. Pero cuando lees que un Volvo X30 con 90.000 kilómetros necesita un nuevo módulo de batería porque un fallo de software lo dañó, te hace sospechar. Y las marcas no ayudan. En lugar de ofrecer reparaciones modulares, muchas te obligan a cambiar el pack entero, como si cambiaran el motor de un V8 por una bujía rota. Un punto más para los fanáticos: la experiencia de conducción. Los eléctricos tienen aceleración brutal, sí, pero el análisis también recoge quejas sobre el feeling. El 20% de los conductores en el estudio, muchos de ellos de nuestra edad, dicen que el silencio y la falta de vibraciones los desconecta. En foros como Piston Hats, un usuario lo resumió perfecto: mi Taycan vuela, pero echo de menos el drama de mi viejo 911. Y no hagas como aquel tipo que intentó tunear su Model 3 con un escape falso para simular el rugido. Spoiler: quedó ridículo. En resumen, esta tercera parte nos pinta un panorama claro: los eléctricos pueden durar, pero son como una relación complicada. Exigen compromiso, te sorprenden con facturas inesperadas, y si no los entiendes, te dejan tirado. Pero aún hay más: los costes a largo plazo, el impacto ambiental y cómo las marcas juegan con nuestras expectativas de fanáticos del motor. Quédate, que esto sigue rugiendo. Ahora que hemos destripado los fallos, los mitos y las negociaciones que hacen sudar a cualquier fanático del motor, es hora de meter el cuchillo en los costes de propiedad y el impacto real de tener un eléctrico en el garaje. Porque, vamos a ver, no solo se trata de cuánto dura la batería o si el coche te deja tirado en medio de la autopista. También es cuestión de cuánto te sangra la cartera a largo plazo y si realmente vale la pena el cambio. Seguimos con nuestro análisis de 7.000 vehículos eléctricos, con datos que te harán pensarlo dos veces antes de enchufar tu vida al litio. Y, como siempre, con ese toque sarcástico que nos une, porque aquí no compramos promesas verdes sin revisar el cuentakilómetros. Primero, los costes de propiedad. Los eléctricos venden que son baratos de mantener porque no hay aceite, filtros ni correas. Pero, ¿sabes qué? Eso es como decir que no gastas en gasolina porque llenas el depósito con agua. El análisis muestra que el mantenimiento promedio de un eléctrico hasta los 150.000 kilómetros es un 20% más caro que un gasolina equivalente. ¿Por qué? Porque las reparaciones son especializadas. Un taller cualquiera no te cambia un inversor o repara un sistema de refrigeración de batería. En el estudio, un Tesla Model Y 2021 con 100.000 kilómetros necesitó un nuevo módulo de control por 2.800 euros,
algo que en un coche tradicional no existe. Y los neumáticos, los neumáticos. Como los eléctricos son más pesados y tienen un par instantáneo que hace cantar el asfalto, los desgastas un 30% más rápido. Un juego de gomas para un Audi e-tron, 1.200 euros cada 40.000 kilómetros. En foros como Tire Reviews, los dueños se quejan, mi Model 3 come neumáticos como si fueran chicles. Y luego está el seguro. Los fanáticos del motor sabemos que un coche no es solo comprarlo y conducirlo, es lidiar con aseguradoras que parecen disfrutar subiendo las primas. El análisis revela que los seguros para eléctricos son, en promedio, un 25% más caros que para un gasolina. ¿La razón? Las baterías. Un golpe que afecte al pack, aunque sea leve, y el coche puede ser declarado pérdida total. Un caso real, un Hyundai Ioniq 5 con 80.000 kilómetros tuvo un choque leve en Reino Unido. Resultado, 15.000 libras de reparación, y la aseguradora prefirió darlo por perdido. En X, un usuario compartió una captura de su póliza, 1.200 euros al año para un Kona EV, mientras que su viejo Skoda Diesel costaba 800. Sarcasmo modo on. Qué alegría pagar más por un coche que salva al planeta, ¿no? Hablemos del impacto ambiental, porque aquí los eléctricos se venden como los héroes de la madre tierra, pero la cosa tiene trampa. El análisis muestra que fabricar un eléctrico genera un 60% más de emisiones de CO2 que un gasolina, por el litio, el cobalto y el níquel de las baterías. Sí, a largo plazo, con 200.000 kilómetros, un eléctrico puede igualar o superar al gasolina en huella ambiental, pero solo si usas energía renovable para cargarlo. Si tu red eléctrica es de carbón, como en muchas partes de China o India, olvídate de ser ecológico. Y el reciclaje de baterías, otro mito. Aunque el 70% de las baterías del estudio se reutilizan para almacenamiento, el proceso es caro y no está estandarizado. En foros como Green Car Reports, se habla de vertederos en Asia llenos de baterías viejas, mientras las marcas presumen de sostenibilidad. Rumores en Reddit apuntan a que algunas empresas chinas reciclan, enviando baterías a países con regulaciones laxas. ¿Verde? Más bien verde dólar. Y no podemos ignorar las negociaciones con el gobierno y las marcas. En Europa, el Green Deal empuja subsidios para eléctricos, pero el análisis muestra que estos incentivos suelen acabarse cuando los necesitas. En España, el Plan MOVES ofrece hasta 7.000 euros, pero los trámites son un laberinto, y si el coche tiene batería china, te puedes quedar sin nada. En Estados Unidos, el crédito fiscal de $7.500 depende de dónde se fabrica la batería, y marcas como BYD están fuera. Un usuario en un foro de Tesla Owners Club contó que perdió el incentivo porque su Model 3 tenía celdas de CATL. Y las marcas, mientras, suben precios. Un Tesla Model Y que costaba 50.000 euros en 2022 ahora está en 60.000. Negociar un descuento es como pedirle peras al olmo. Otro tema que nos toca el alma, la infraestructura. Los fanáticos del motor queremos carretera, libertad, y parar a repostar en 5 minutos. Con un eléctrico, olvídate. El análisis dice que el 40% de los conductores en zonas rurales tienen problemas para encontrar cargadores rápidos. Y cuando los encuentras, la mitad del tiempo están ocupados o rotos. Un caso del estudio, un Kia EV6 en Francia, con 90.000 kilómetros, cuyo dueño tuvo que planificar un viaje de 500 kilómetros con 3 paradas de 45 minutos. Compara eso con llenar el depósito de un BMW M3 en 3 minutos. En foros como EV Owners, los usuarios comparten mapas de cargadores como si fueran tesoros piratas, y no es raro leer, me quedé al 5% buscando un cargador que funcionara. Y hablando de libertad, los eléctricos te atan a una app. Todo es software, desde abrir el coche hasta gestionar la carga. Pero el análisis muestra que el 15% de los vehículos tuvieron fallos de software que afectaron el rendimiento. Un Ford Mustang Mach-E con 70.000 kilómetros quedó inutilizable por una actualización fallida, y el dueño esperó 2 semanas para que Ford lo solucionara. En X, un hilo viral mostró un Tesla con la pantalla en negro, y el comentario era oro, mi coche es un iPad con ruedas, y ahora está briqueado. Nosotros, que crecimos con llaves y palancas, nos preguntamos, ¿dónde quedó la simplicidad? Pero no todo es fatalidad. El análisis también destaca que los eléctricos más nuevos, como el Rivian R1T o el Mercedes EQS, tienen sistemas de gestión de batería que reducen la degradación a un 5% en 100.000 kilómetros. Y en países como Noruega, con cargadores en cada esquina, la experiencia mejora.
Un caso inspirador, un Tesla Model S con 300.000 kilómetros en Oslo, aún al 85% de capacidad, porque el dueño usa cargadores lentos y vive en un clima fresco. Pero, para los que amamos el rugido y la carretera abierta, estos coches siguen siendo un compromiso. En esta cuarta parte, hemos visto que tener un eléctrico es como adoptar una mascota exótica, bonito, pero caro y complicado.